Buenos días, profesor Julio Guerrero. Estamos aquí para hablar de su segundo libro. En 2 años, profesor. 2 años, ¿verdad? Así es. El profesor Julio Guerrero, catedrático, fue mi profesor en comunicación, en periodismo. Y está aquí ya con su segundo parto que se llama Miradas, Reflexiones y Voces. Esto es producto del trabajo que él realiza en su columna de todos los viernes en Nuevas Miradas, el Ágora Nica. Profesor, cuénteme su esfuerzo para preparar este segundo libro y qué significa para usted en lo personal este logro. Bueno, en principio quisiera agradecer al medio, a Nuevas Miradas, que he tenido la oportunidad de colaborar estos años. También agradecerle a todas aquellas personas que de alguna u otra manera también han sido colaboradores en el sentido de eh, mi diseñadora, mi editor y todas aquellas personas que desde afuera han contribuido a ser parte de las temáticas que esta nueva producción académica estoy planteando, ¿no? Nuevas Miradas para mí ha sido ese espacio abierto, reflexivo, tolerante, de, de ver y al mismo tiempo escribir la universalidad del pensamiento y de las temáticas de los diferentes colaboradores que tiene, digamos, en este caso el medio. Y en ese sentido creo que yo diría que es una temática tan amplia en diferentes aspectos que hace posible que la producción, en este caso, Miradas, Reflexiones y Voces, se convierta como en un recurso, como un material más de reflexión. El texto no trata, en este caso, el contenido, ni yo como escritor trato de decir que lo que digo es lo cierto. No, para nada. Busco más bien plantear mi idea, plantear mi punto de vista, lo dejo abierto, hago muchas preguntas, utilizo la técnica de la mayéutica, que es la que de alguna manera dejo al lector que hable, que dialogue con el contenido del texto. Eso es lo que me interesa a mí, el diálogo interno que tenga el lector con el contenido, digamos, del texto. Este es el segundo libro. En ese sentido que está hablando ahorita, ¿dónde se ha logrado, o dónde cree usted, se ha logrado mejor ese objetivo del diálogo interno? ¿Cuál ha sido entre los dos libros que usted considera ha logrado ese objetivo? Eh, Pienso que en la medida en que aquellas personas de alguna u otra forma conocen, digamos, exactamente el contenido de ambos textos, probablemente no encuentran mucha diferencia, sino más bien hay un hilo conductor. En relación al primer libro, las temáticas son bastante parecidas a esto. Lo que hace aquí es un poco profundizar cada una de esas temáticas que se abordan en el primero. Y dejo mucho más abierto y quizás cuestiono un poco más y quizás planteo más cosas puntuales que nos permita ver, conversar con uno mismo y preguntarse si es verdad o no es verdad o inclusive yo siempre he dicho que es saludable cuando no convergen, digamos, como idea, porque eso me garantiza a mí que lo están leyendo, porque a mí en principio lo que me interesa es que lo lean. Lo que me interesa es que lo lean, lo que me interesa es que ellos digan, no, este tipo tiene razón, no tiene razón, le faltó esto, ¿por qué no tomó en cuenta lo otro? Y eso es para mí la riqueza que puede tener el contenido del texto. Y sí, digamos, en alguna medida, creo que poco a poco ese objetivo, ese propósito que en un momento lo perseguí y lo sigo persiguiendo,
estoy, diría, maestro, en la búsqueda todavía de alcanzar eso. Voy avanzando, pero no puedo decir lo alcancé. Lo busco todavía. Ahora, generalmente sus columnas son dedicadas a la educación. La educación es un tema de nunca acabar, el debate en Nicaragua, pero ¿cuánto cree usted se ha logrado sensibilizar a los agentes que trabajan más específicamente en la educación superior con lo que usted ha escrito, ha hecho? La experiencia que he tenido y la mayoría de los colegas que son educadores, que son comunicadores, que son profesionales, de alguna u otra medida tienen cierta convergencia, comulgan mucho con muchas ideas que se plantean. Sin embargo, tengo la otra variable que me dicen, me parece excelente lo tuyo o lo que vos planteás, pero eso aquí es imposible poderlo desarrollar, que es lo idóneo. Y entonces yo le digo, bueno, sí hay dificultades, pero hay que ir rompiendo un poco, ¿ya? Esa educación clásica, formateada que nos dan por una educación disruptiva, que rompa un poco con esos modelos cerrados, dogmáticos, verticales, que de las instancias respectivas es lo que verdaderamente impulsan. Entonces yo sí creo más que de alguna u otra manera, probablemente aquellos textos, porque a mí también, maestro, no me interesa que les guste. No es tanto lo que les guste. Me interesa que un educador con esas ideas en algún momento apliquen un poquito de eso que se plantea. Sobre este tema, usted es un profesor de muchos años en la docencia. Bueno, me dio clase a mí, por ejemplo. Y usted ha venido de ese sistema y ahora está planteando estas ideas. Es decir, ¿cuánto cuesta ese proceso? Porque todos tenemos que, quienes hacemos docencia también, debemos vivir ese proceso. ¿Eso cuesta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Hay tres, en educación, profesor, ahí yo planteo dos variables con varios indicadores. La educación, una de las variables de la educación, a mi juicio, son tres elementos que si esos tres elementos no se vinculan, es muy difícil poder romper o poder, digamos, enfrentar un sistema rígido, inflexible, como es la educación que prácticamente se lleva a cabo. El primer aspecto es la comunicación. El segundo aspecto, la cooperación. Y el tercer aspecto es la conexión humana. Que para mí la conexión humana es lo más principal. Donde el estudiante, donde la persona es el eje de trabajo de lo que es exactamente el maestro. Y la otra parte, que es lo que más cuesta en los docentes, es la mayoría de nosotros los docentes estamos repitiendo el mismo modelo como nosotros aprendimos. El éxito puede ser, está bien, aprender, desaprender, pero reaprender. Es decir, si nosotros hacemos ese proceso de aprendizaje, de volver, digamos, a desaprender, que esa parte es lo que cuesta. O sea, desaprender cuesta, maestro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un chip ya establecido de cómo hemos venido aprendiendo. Y pensamos que como nosotros aprendimos, así los otros pueden aprender cuando sabemos que hay una diversidad ahora de pensamiento, de intereses, de ideas, del mismo ser humano, y volver al proceso, reaprender. Entonces, ese proceso para mí es clave. Aprender, desaprender y reaprender. Y eso es muy subjetivo porque al fin y al cabo se puede encontrar el docente con conflictos internos. Ahora, en este libro los docentes van a encontrar elementos
para sufrir ese proceso necesario? Creo que se plantean, digamos, el cómo probablemente volver a reaprender. ¿Ah? Volver a reaprender. Creo que ahora la educación, y eso es una cuestión que en todas partes del mundo está, digamos, bajo esa lupa de qué es lo que los docentes están compartiendo, pues. Si verdaderamente lo que se está compartiendo es coherente con el momento que vivimos. Yo siempre he dicho que uno de los problemas graves es que los programas de las asignaturas todavía hay muchos programas que están fuera de tiempo y que hay temas que asaltan algunas temáticas de los programas. Es decir, hay temas que surgen que es de obligatoriedad por poderlo abordar en clase y a veces no se abordan. Y quizás no se abordan porque también tenemos otra dificultad. La mayoría de los profesores no están actualizados de qué es lo que pasa acá y qué es lo que pasa en el mundo. Y entonces, si no se está actualizado, simple y sencillamente se queda en lo pequeño. Cuando hoy el mundo como tal, todos esos grandes temas de alguna u otra manera son vasos comunicantes con lo local, pues, ¿ya? Entonces creo que esa parte de ahí también es una cuestión que cuesta. Profesor, ¿este libro lo va a tener en línea o va a haber la posibilidad de verlo por otro formato? Bueno, vamos a ver, profesor, todavía no tengo una idea clara porque en ese sentido voy a preguntar los que verdaderamente han comercializado este tipo de producto, de producción. Si, digamos, tengo ediciones físicas, ¿verdad? No sé cómo todavía no sé cómo la voy pero sí, digamos, le puedo adelantar que el costo de este libro va a tener un costo de 300 córdobas para acá. Porque también tengo algunas solicitudes de enviarlo al exterior y pues ahí, digamos, el costo va a ser un poco mucho mayor, pues. ¿Ya? Pero esa es, digamos, la intención del... Una última inquietud, profesor. ¿Cómo ha hecho usted? Usted es una persona muy disciplinada en la docencia, pero escribir ya requiere otra disciplina. Cuéntenos un poco, cuéntenos cómo ha sido su experiencia. La experiencia desde cuando en aquel momento, hace un par de años, tuve la oportunidad de conversar con usted y usted me dijo, y yo le dije, quiero escribir. Y usted me dijo, no, escriba. A partir de ahí empecé a competir conmigo mismo. Empecé, digamos, a crearme tareas, metas. Se me hizo difícil en un primer instancia. Mi mente todavía estaba un poquito medio no estaba tan ágil. Eso implicaba que a partir de ese momento me convertí en un lector mucho más grande que lo que anteriormente había. Es decir, ya ahora un artículo mío lo dilato para escribirlo un par de horas. Al inicio me dilataba 4 o 5 horas, porque tenía que investigar documentos, tenía que ver esto, cómo entraba, cómo salía, que esto. Entonces se me hacía un poco más complicado. Ahora no. Es decir, he conseguido un poco la habilidad de la escritura. Y por supuesto, el hambre de lo que es cada día leer más. Por eso es que yo a veces, si usted se fija, usted como editor de mis artículos, yo siempre yo incorporo muchas citas directas en los textos. Y ahora últimamente inicio con una cita y cierro con una cita. Y a mí siempre me gusta esta palabra de Gandhi, que decía que la cita, él citaba,
pensá como que vas a morir mañana y aprendés como que vas a vivir para siempre. Entonces, eso es lo que yo prácticamente es mi idea. Yo sigo aprendiendo cada día, sigo leyendo cada día como que todo el tiempo voy a seguir escribiendo. ¿Ah? Y eso es lo que me ha ayudado mucho, digamos, a tener, digamos, esto. Creo que material tengo para sacar un par de libros más, ¿verdad? Porque no he llegado ni a las 100 columnas en las 2 producciones. Entonces yo creo que hay suficiente material para seguir produciendo. Muchas gracias, profesor. No, gracias a usted, maestro.